Resulta fascinante observar cómo el éxito masivo tiene un lado oscuro casi garantizado, ¿verdad? Porque existe una idea generalizada, una especie de mitología moderna, que romantiza muchísimo al líder incansable. Totalmente. Hablamos de esa figura del llanero solitario, o sea, el fundador o directivo que no duerme, que se echa todo el peso de la organización a la espalda. Eso es, el que resuelve crisis monumentales sin despeinarse, digamos, es una narrativa muy atractiva. Pero claro, cuando analizas la realidad de la gestión humana, esa imagen de superhéroes se desmorona por completo. Se cae a pedazos, sí. Ese líder aislado en la cima suele ser en la práctica una persona a 1 milímetro del colapso total. Y lo más irónico de todo esto es que las estructuras diseñadas para sostener ese inmenso éxito son precisamente las primeras en resquebrajarse bajo la presión del aislamiento. Exacto. Y por eso hoy vamos a desarmar ese destructivo mito del líder que todo lo puede. Vamos a utilizar un material de origen verdaderamente inusual, pero increíblemente rico para esta inmersión. Sí, hoy vamos a analizar la transcripción de una conferencia. Es un sermón titulado No podemos solos, impartido por el pastor Wilmer Zúñiga. Y ojo, porque lo cautivador de esta fuente no es su naturaleza teológica intrínseca, que también tiene su contexto, sino cómo extrae de un texto antiguo, o sea, el capítulo 18 del libro del Éxodo, una auténtica clase magistral sobre diseño organizacional. Una clase de alto nivel, además. Nuestra misión en este análisis a fondo es destilar todo ese conocimiento. Y bueno, mantendremos una mirada analítica y estrictamente neutral ante el contenido religioso. Claro, para enfocarnos en los mecanismos subyacentes que expone la fuente. Porque, a ver, el texto ofrece un caso de estudio universal sobre cómo prevenir el síndrome de desgaste profesional, el burnout de toda la vida. Sí, y los cuellos de botella en la gestión, además del terrible daño colateral que el exceso de trabajo inflige en el entorno personal y familiar de quienes dirigen. Que no es poco. La premisa central del orador plantea un gancho espectacular, fíjate. Incluso la persona que ha logrado lo imposible, o que según el texto ha recibido ayuda divina para alcanzar una hazaña histórica, necesita desesperadamente ayuda humana. Ayuda humana ordinaria, básica, para lograr que ese éxito sobreviva al día a día. Exactamente. Es una paradoja brillante. El logro extraordinario no anula la necesidad de crear sistemas y estructuras ordinarias. De hecho, hace que esa necesidad sea, pues, una cuestión de supervivencia pura y dura. Totalmente de acuerdo. Y para entender la crisis de liderazgo que plantea la conferencia, primero es imperativo comprender la escala monumental de ese éxito previo, el que generó la crisis, claro. Eso es fundamental. El relato nos sitúa en el desierto inmediatamente después de que Moisés haya liderado el éxodo de todo un pueblo desde Egipto. O sea, estamos hablando de un logro logístico y de liderazgo, bueno, masivo. Inmenso. Y justo en medio de esa victoria sin precedentes, aparece su suegro, Yetro, que era el sacerdote de Madián. Y la llegada de Yetro introduce una capa psicológica fascinante, porque claro, no llega solo. No, que va. Trae consigo a la familia que Moisés había tenido que dejar atrás temporalmente. Trae a su esposa Séfora y a sus 2 hijos. Y aquí la fuente hace una pausa muy deliberada en los nombres de estos 2 hijos. Los utiliza casi como, no sé, como un mapa emocional del propio líder. Sí. El primer hijo se llama Gersón, que el texto traduce como extranjero he sido en tierra ajena. El orador señala que este nombre encapsula la queja, el trauma del exilio, el dolor continuo. ¡Qué barbaridad! Un nombre con tanto peso, ¿no? Y mientras tanto el segundo hijo, Eliezer, significa el Dios de mi padre me ayudó. O sea, el contraste entre ambos nombres establece la base psicológica del protagonista. Claro, el primer nombre representa esa herida abierta, el desgaste extremo de liderar en la adversidad, y el segundo representa el consuelo, la supervivencia. Efectivamente. Nos muestra a un Moisés que es un hombre que ha pasado por el límite absoluto de la resistencia emocional. Y cuando Jetro llega al campamento, escucha de primera mano la historia de la liberación. Una historia que el autor de nuestra fuente describe conceptualmente como el Evangelio, o sea, una historia de redención absoluta. Y la reacción de Jetro ante este relato épico es, pues, de pura alegría. Alegría total. Pronuncia una doxología, que es una fórmula formal de alabanza, y ofrece sacrificios. Y aquí el ponente subraya un detalle histórico que revela muchísimo sobre la naturaleza humana.
Sí, fíjate que esta gran comida de comunión y celebración ocurre orgánicamente, antes de que existiera la ley levítica. Es decir, antes de que hubiera reglas oficiales sobre cómo debían hacerse los sacrificios. Exacto, es una respuesta puramente humana de gratitud, sin burocracia de por medio. Y ese detalle marca el punto de inflexión del argumento del orador. Claro. El texto original hace un hincapié inmenso en que Moisés le relata a su suegro todo lo que Dios había hecho. O sea, omite cualquier referencia a su propia brillantez táctica. Y la fuente utiliza esto para sentar una premisa lógica ineludible. A ver, si el líder reconoce abiertamente que una fuerza superior o un golpe de suerte extraordinario fue lo que verdaderamente logró la hazaña inicial, Carece de todo sentido que ese mismo líder humano intente gestionar las inmensas consecuencias operativas él solo. eso es. Y esto nos remite directamente al mundo empresarial moderno. O sea, vamos a desgranar esto. Imagina el fundador de una startup tecnológica que acaba de tener un lanzamiento global que, bueno, rompe todas las métricas. Un unicornio de la noche a la mañana. Tal cual. Ha superado la fase de supervivencia. El producto ha triunfado contra todo pronóstico en lo que parece un milagro del mercado. Pero, ay amigo, al día siguiente del lanzamiento, la realidad cambia drásticamente. Claro, porque el problema ya no es sobrevivir, el problema es la escalabilidad. O sea, tienes millones de usuarios nuevos, los servidores están al borde del colapso. Y tenemos a este fundador genial intentando contestar personalmente, uno a uno, a cada uno de los correos del servicio de atención al cliente. Madre mía. Es que esa analogía ilustra a la perfección lo que ocurre en la segunda parte del relato bíblico. Lo fascinante aquí es que la alegría de ese reencuentro familiar dura literalmente un suspiro. Un suspiro, sí. Al amanecer del día siguiente, la cruda realidad operativa aplasta cualquier atisbo de celebración. El texto nos muestra a Jetro observando una escena, alarmante. Su yerno se sienta desde primera hora de la mañana hasta caer la noche de forma ininterrumpida para juzgar y resolver los problemas cotidianos de una nación entera. Las filas de personas esperando una decisión de Moisés son interminables. Y el ponente utiliza una comparación sumamente gráfica para ilustrar la frustración de este momento. Sí, lo compara con esas caóticas esperas. Exacto, lo compara con las largas filas en la seguridad social o en cualquier administración pública saturada, con ciudadanos aguardando durante horas bajo un sol abrasador, simplemente para que alguien les selle un papel o resuelva una disputa menor. Un cuello de botella humano absoluto. Y claro, al observar este caos organizativo, Jetro interviene con un diagnóstico brutal por su franqueza matemática. ¿Qué le dice exactamente? Le dice a Moisés, lo que haces no está bien. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo. O sea, directo a la yugular. Directísimo. Y el orador de la conferencia desglosa este diagnóstico identificando 3 víctimas claras, 3 víctimas sistémicas generadas por esta total falta de estructura. A ver, la primera víctima es evidente, es el líder mismo, o sea, Moisés. Avanza a ciegas hacia un agotamiento físico y mental irrecuperable. La segunda víctima es la propia organización, el pueblo. Se ve paralizado por procesos lentos y una ineficiencia que genera un descontento masivo. Y la tercera víctima, que suele ser la más ignorada en todos los manuales de liderazgo tradicionales, es la familia. O sea, Séfora y los hijos acaban de reencontrarse con Moisés. Lo tienen físicamente a unos metros de distancia, sentado en su silla de juez. Pero a nivel marital y parental, la ausencia es, total. Están experimentando la orfandad en presencia del padre. Es durísimo. Un ministerio, una corporación o cualquier liderazgo puede operar bajo intenciones moralmente puras, pero basarse en un método estructuralmente insostenible. Pero, a ver, un momento, quiero cuestionar esta premisa. Hagamos de abogado del diablo. Desde la ética de trabajo de aquella época, o incluso bajo los estándares actuales de la cultura del esfuerzo, ¿no estaba Moisés simplemente siendo fiel a su deber? Ya, entiendo por dónde vas. O sea, estaba sacrificando su propio bienestar por su gente, enseñando estatutos divinos sin descanso. ¿Por qué el orador y Jetro enmarcan esta inmensa dedicación como un fracaso organizativo en lugar de celebrarlo como un acto de heroísmo? Pues mira, esa es precisamente la trampa del mártir corporativo que la fuente busca desactivar de raíz. El análisis del ponente responde a esa objeción estableciendo una frontera súper rígida entre la fidelidad de la intención y la viabilidad del método. O sea que la intención no basta. Para nada. Trabajar hasta el agotamiento extremo, forzando los límites biológicos, no es una medalla al valor moral.
Es la evidencia empírica de un sistema roto. Entiendo. Una intención noble no compensa un diseño estructural deficiente. Si construyes un puente con cartón, impulsado por la mejor de las intenciones de conectar dos ciudades... La física hará que el puente colapse igualmente. Exacto. La virtud no sostiene la sobrecarga. Qué buena forma de verlo. Vale, entendido el diagnóstico de que el colapso es inminente y, digamos, matemáticamente inevitable, pasamos a la arquitectura de la delegación que propone Jethro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, porque resulta revelador que la solución no pase por la retirada del líder. O sea, Jethro no le sugiere a Moisés que, dada su avanzada edad de 80 años, busque un sucesor inmediato y abandone el barco. No, lo que propone es una remodelación integral del sistema. El primer paso de esta reforma es la democratización del conocimiento. Le indica a Moisés que debe enseñar los principios y estatutos a toda la población. Claro, al estandarizar los procesos operativos, lo que hoy llamaríamos crear manuales de procedimientos, se elimina esa dependencia absoluta hacia el criterio de una sola persona. El pueblo aprende el camino y puede resolver el 80% de sus conflictos sin escalar el problema al CEO, por así decirlo. Y el segundo paso es la implementación de la descentralización a través de mandos intermedios. Se establece una estructura escalonada y modular. Jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Pero ojo, porque la descentralización del poder conlleva sus propios riesgos letales. Totalmente. Y aquí la fuente detalla un perfil de contratación extremadamente riguroso para estos nuevos líderes. El texto exige hombres capaces, temerosos de Dios, que busquen la verdad. Y añade un requisito clave. Un requisito que parece sacado de un manual de cumplimiento normativo moderno, ¿eh? Que aborrezcan la avaricia. Exacto, que aborrezcan la avaricia. Y si analizamos el mecanismo detrás de esa última exigencia, comprendemos por qué es el pilar de seguridad de todo el sistema. Claro, al delegar autoridad para resolver disputas, creas instantáneamente una vulnerabilidad enorme, que es la corrupción descentralizada. Delegar poder sin establecer barreras éticas inquebrantables al final solo multiplica los puntos de fallo. Sí, porque si un juez a cargo de 50 personas es susceptible al soborno, pues toda la confianza en la pirámide se pudre de abajo hacia arriba. Aborrecer la avaricia no es un simple adorno moral aquí. No, ¿qué va? Es el mecanismo de seguridad que impide que la delegación funcional se convierta en una extorsión institucionalizada. Y hay otro elemento crucial que subraya el ponente, que es la extraordinaria humildad y flexibilidad de Moisés. Fíjate en eso. Siendo el líder indiscutible que acaba de doblegar a un imperio, escucha a su suegro, evalúa la lógica del argumento y aplica la reestructuración de inmediato. Su ego no interfiere. Y si conectamos esto con el panorama general, el experto de la conferencia hace una aclaración fundamental para evitar lecturas contemporáneas erróneas. ¿En qué sentido? Pues advierte que el texto original no está diseñando una estructura piramidal similar a los esquemas de marketing multinivel, ¿sabes? Donde el organigrama entero existe para enriquecer y engordar el ego del individuo de la cúspide. Ah, claro, claro. En el modelo analizado, la verdadera autoridad suprema no es el líder humano, sino la doctrina o la misión central. El sistema se diseña para lograr agilidad, eficiencia y paz para la comunidad. Exacto. No para alimentar el culto a la personalidad. La grandeza de Moisés residió en su madurez para dejarse corregir. Y la brillantez del análisis es que el autor traslada esta dinámica de manera directa a las organizaciones modernas. Sí, se enfoca mucho en el ámbito eclesiástico y comunitario. Expone una realidad muy preocupante. Hablamos de líderes actuales que asumen un volumen de microtareas operativas que desafían cualquier lógica. Los ejemplos que da son buenísimos y muy descriptivos. Relata casos de pastores o líderes que deciden ir completamente solos a realizar labores de evangelización en zonas remotas de difícil acceso, como menciona un lugar llamado Los Bajos del Toro. O directores de congregaciones que, en lugar de empoderar a sus equipos, pues invierten su tiempo barriendo la capilla o intentando desesperadamente arreglar un micrófono defectuoso en medio de un evento. Están atrapados, en la trampa operativa total. Y esta microgestión constante detona una advertencia muy severa. El orador argumenta que el exceso de trabajo del líder suele ser un síntoma directo de la pasividad sistémica de su grupo. Es decir, si el equipo o la congregación se niega a asumir su parte, el líder absorbe toda la carga. ¿Y cuál es el resultado ineludible?
Pues que el líder termina descuidando gravemente su propio hogar. Las consecuencias emocionales de esto son devastadoras a largo plazo. El texto advierte explícitamente que los hijos de estos líderes hiperocupados crecen desarrollando un resentimiento profundo hacia la propia organización. El ponente verbaliza el monólogo interno de estos hijos de manera súper cruda. Dice algo así como, por culpa del ministerio, no tuve un padre. Es la familia la que acaba pagando el pato de la incompetencia organizativa comunitaria. Tal cual. Y al abordar esta crisis, la fuente se adentra en un fascinante debate estructural de las instituciones modernas. El autor señala que algunas iglesias, bautistas, han experimentado conflictos severos en el pasado. Sí, situaciones donde a los mandos intermedios se les subieron los humos, por así decirlo. Exactamente. Y entraron en guerras de ego con el liderazgo principal. Entonces, ¿qué hicieron? Optaron por eliminar por completo esas figuras de apoyo. Ante el miedo al conflicto interno, prefirieron la centralización absoluta. O sea, como reacción al trauma organizativo, erradicaron la solución. Un error de manual. Y para intentar sobrevivir sin esas figuras clásicas de apoyo, pues terminan importando modelos puramente corporativos. Cita metodologías como las de Rick Warren, con la creación de líderes de célula y métricas empresariales. Sin embargo, la postura que defiende el autor de nuestra fuente es un retorno audaz a la simplicidad de la ayuda plural. Aboga por un sistema donde pastores y diáconos trabajen en sinergia real. Repartiendo el peso sin que los egos lo arruinen todo. Y oye, para consolidar esta idea del soporte invisible pero vital, me encantó la analogía que rescatas basándote en la metáfora de la carta a los Corintios. Ah, sí, la del cuerpo humano. Es que es muy ilustrativa. A ver, se tiende a aplaudir únicamente a las partes visibles de un proyecto, ¿no? La cara, los ojos, el portavoz. Claro, los que se llevan las medallas. Exacto. Pero los órganos internos, el hígado, los riñones, operan en la oscuridad más absoluta y son los que realmente mantienen vivo al organismo. Si no eres la cara visible, tu función de soporte sigue siendo vital para evitar el colapso del sistema entero. Esa metáfora biológica encierra una verdad innegable. La pasividad de esos órganos invisibles fuerza la cabeza a un nivel de estrés que, inevitablemente, culmina en la ruptura del entorno familiar. En un ecosistema saludable, delegar no es opcional, es el mecanismo de supervivencia por excelencia. Y bueno, llegados a este punto de saturación sobre la importancia de la comunidad, el análisis da un giro sumamente inesperado. Un giro teológico clave. Sí, después de haber cimentado que el ser humano es incapaz de operar en el aislamiento, el orador introduce una única e importantísima excepción a la regla de la comunidad. El contraste está cuidadosamente preparado. Durante todo el discurso, el autor reitera que no es bueno que el hombre esté solo, apelando al principio del Edén. Incluso relata con humor cómo él mismo sería completamente incapaz de gestionar la rutina matutina con sus hijos, Nehemías y Timoteo, sin su esposa, a la que define como su ayuda idónea. Totalmente. Pero, según el núcleo doctrinal que expone la fuente, la historia registra un único momento, protagonizado por una figura específica, donde la más absoluta soledad operativa fue un requisito indispensable. Y ese evento fue Jesucristo en la cruz. Este es, digamos, el verdadero clímax del argumento. El autor detalla cómo, en el instante más crítico, este líder supremo fue abandonado por todos. Y en ese aislamiento total, realizó la obra de redención de manera completamente solitaria, pero el mecanismo clave aquí es el propósito de esa soledad extrema. Eso es. La acción solitaria se llevó a cabo precisamente para que ningún ser humano jamás tuviera que enfrentarse a una carga insuperable en completa soledad. O sea, para ofrecer una salvación que no requiere mérito humano. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si lo traducimos a la psicología del liderazgo cotidiano, encontramos una revelación profunda. El autor está desmontando de manera encubierta ese dañino complejo de Mesías. Ese complejo que afecta a tantísimos directivos y fundadores, ¿verdad? Totalmente. Asumen de manera subconsciente que su posición exige que se conviertan en los salvadores absolutos e infalibles de su proyecto. Y al establecer que la teología reserva ese logro solitario única y exclusivamente para la divinidad, el texto funciona como una válvula de escape brutal. Libera al líder humano de la obligación de intentar ejecutar proezas sobrehumanas.
Nos indica que intentar salvar a toda una organización en solitario no es una muestra de devoción encomiable, es un intento desorientado de usurpar un rol que biológicamente no nos corresponde. Para aceptar eso, el humano queda finalmente libre para admitir su fragilidad y pedir ayuda sin sentir que está fracasando. Es un alivio tremendo. Un alivio necesario. Bueno, recapitulando la enorme cantidad de terreno que hemos cubierto hoy, el viaje ha sido intenso. Arrancamos en el polvoriento campamento de Moisés, visualizando esas interminables filas de resolución de conflictos. Para luego diseccionar la anatomía del estrés en las organizaciones modernas. Ha quedado clarísimo que la descentralización y la delegación, lejos de implicar debilidad, representan la máxima expresión de madurez organizativa. Y en ese proceso hemos constatado que una estructura sana requiere ineludiblemente de personas con integridad ética en todos los niveles, porque el objetivo primordial es proteger a las familias del daño colateral del éxito organizacional. El éxito en la esfera pública jamás debería financiarse con la bancarrota en la esfera privada, ¿eh? Es una frase para enmarcar. Desde luego. Y para cerrar esta inmersión de hoy, conviene dejar a quien nos escucha flotando con una última reflexión provocativa. Hemos hablado de cómo Moisés estaba cegado por su propio volumen de trabajo, ¿no? Hasta que alguien de fuera le señaló el colapso. Porque la proximidad extrema al problema te impide visualizar que el sistema entero se está hundiendo. Exacto. Entonces, pensemos en nosotros mismos. ¿Hasta qué punto nuestra resistencia férrea a pedir auxilio o nuestra aparente incapacidad para delegar emana realmente de un sentido del deber puro? Buena pregunta. Quizá valdría la pena cuestionar si en el fondo no se esconde una forma muy sofisticada de orgullo oculto. A veces, aferrarnos al papel del mártir agotado es nuestra estrategia secreta para sentirnos absolutamente indispensables. Totalmente. ¿Y qué pasaría si romper esa ilusión y admitir que no podemos solos fuera en realidad el mayor acto de competencia y verdadera fuerza que podemos demostrar hoy? Es una reflexión potente para llevarnos a casa. Gracias por acompañarnos en esta exploración sobre las estructuras que nos sostienen y nuestra profunda necesidad de operar en comunidad. Hasta la próxima inmersión.